Buenas noches. Vamos a compartir este PowerPoint de estrategias para necesidades educativas específicas de la educación inclusiva. Las necesidades educativas específicas asociadas a discapacidad intelectual. Aquí tenemos una serie de lineamientos y también estrategias para que ustedes puedan aplicarlo dentro de sus aulas. Los estudiantes con necesidad educativa asociada a discapacidad intelectual podemos involucrar en actividades que desarrollen su memoria, concentración y atención. Tener plenamente identificados los factores que dificulten y faciliten el aprendizaje. Hay que plantear metas asequibles para evitar la sensación de fracaso. No deben subestimarlo y desarrollar su autoestima y autoconfianza. Eso es principal. Procurar abundancia de experiencias que involucren todos los sentidos. Dosificar los desafíos que se le propone. Fragmentar las tareas en tareas más simples y pequeñas. Dar instrucciones verbales con el apoyo visual. Hay que procurar también actividades que les permitan transferir los aprendizajes a otras áreas. Desarrollar lo más posible su capacidad de extracción. También desarrollar en lo posible su lenguaje comprensivo y expresivo, brindarle gran cantidad de estímulos y experiencias significativas. Evitar la presencia de elementos distractores cerca, procurar que entienda las razones exactas de un error en el que ha caído. Evitar la sobreprotección y la condescendencia, pero hacerle tomar conciencia del alcance de sus capacidades. Propiciar aprendizajes procedimentales. Para discapacidad intelectual, asumir una actitud natural y sencilla, no tener miedo de él o de ella, no burlarse y hay que respetarlo o respetarla. Responder a sus preguntas asegurándote que ha comprendido. Ten paciencia, sus reacciones suelen ser lentas y pueden tardar en comprender lo que dices. Acércate, sea amigable, ayuda en lo que sea necesario, procurando que se desenvuelva independientemente en otras actividades. Facilita y promueve su relación con otras personas. Veamos ahora necesidades educativas específicas asociadas a la superdotación. Para ello, estas orientaciones metodológicas son utilizar diferentes actividades de aprendizaje, procurar evitar la repetición de ellas, hacerles realizar investigaciones sobre temas de su interés y luego hacer exposiciones orales para desarrollar su espíritu científico. También la metacognición y habilidades comunicativas. Hay que implicarlo en trabajos en parejas para que ejerciten en la ayuda, la asistencia y desarrollen habilidades sociales. Deben también permitirles opinar sobre lo que aprenden cuando el tema se presta. Adelantar temas y enviarle tareas más elaboradas que al resto con los objetivos más complejos. Procurar la realización de tareas que impliquen la interacción de distintas áreas del conocimiento. Utilizar también materiales novedosos, relacionarlos con la naturaleza. Esto es la vivencia. Plantearle actividades que constituyan un reto para ellos. Implicarle en actividades extracurriculares. Procurar actividades que desarrollen su abstracción y capacidad de análisis. Deben también planificar para ello tareas, actividades de aprendizaje bajo metodología de resolución de problemas. Esto puede ser del ABP, aprendizaje basado en procesos, realizar seguimientos individuales. Necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad física. Para ello deben evitar actitudes de sobreprotección o condescendencia, especialmente por parte de personas adultas. Suelen estar acostumbrados a una falta de experiencias físicas como juego, deporte, funciones. Es conveniente revertir esta situación involucrándolos a los estudiantes en actividades y experiencias físicas, tanto espontáneamente como planificadas. Procura incorporar actividades cuyos objetivos sean los mismos que para estudiantes sin discapacidad. Procura exponer al estudiante a un amplio y variado rango de estímulos sensoriales. Deben eliminar las barreras arquitectónicas, construcción de rampas, acceso para baños y ayudas similares. Procurar que el estudiante se informe sobre su propia discapacidad y que como producto de esta información el estudiante sea consciente de los aspectos en los cuales su desempeño puede ser equivalente al de un estudiante sin discapacidad. Organice los horarios de tal manera que el estudiante pueda asistir a sus terapias. Utilice pictogramas u otro medio de comunicación alternativa.
Adecuar el ritmo de trabajo al ritmo físico del estudiante. Por ejemplo, si bien el estudiante no podría tener problemas en retener información de un dictado, su ritmo de escritura podría ser más lento. Cuando observes que el estudiante se ha quedado sin el apropiado control de sus movimientos, interrumpa la actividad y déle un descanso. La paciencia es muy importante con este tipo de discapacidad, pues los ritmos siempre se ralentizan. Discapacidad física. Ahora vamos a ver si la persona usa una silla de ruedas. No debes empujar la silla sin decírselo. Tienes que hablar directamente con la persona en silla de ruedas y no con su acompañante. Es mejor situarse de frente a la misma altura, de ser posible sentado. No se debe levantar de la silla por el apoyabrazos. Hay que verificar la posición correcta de los pies en las pieceras. Debemos cuidar que la ropa y o frazadas que utilice la persona con discapacidad no queden atrapadas en las ruedas de las sillas. Para pasar un obstáculo grada, girar las sillas y ascenderla o descenderla por su rueda trasera. Si desconoces el manejo de la silla de rueda, pregúntale al usuario cómo puedes ayudarle apropiadamente. Ahora, si el estudiante usa maleta o prótesis, debe ajustar tu paso al suyo. Evita que lo empujen. No lo dejes cuando tiene que transportar objetos o paquetes. Procura que nunca quede separado de sus muletas. Si usa prótesis, se recomienda no fijar su mirada en esta. Veamos con los estudiantes de necesidad educativa específica asociadas a la discapacidad auditiva. Aquí tenemos las orientaciones. Siente al niño de manera que pueda ver su rostro y labios cuando está hablando. Procure implicarle todo el tiempo en actividades en las que deba comunicar, interpretar e interactuar. Si el niño ya maneja el lenguaje de señas, sería beneficioso que el docente procure aprenderlo, aunque sea gradualmente, y que comparta con los compañeros de la clase el significado de ciertas señales para permitir esta interacción social. Utilice mucho el material gráfico, es los pictogramas, y señalice los elementos del entorno escolar. Cuando hable a la clase, procure que él o ella pueda ver su rostro y verbalice marcadamente al hablar. Muchos niños con discapacidad auditiva están capacitados en lectura labiofacial, donde se promueve en ellos el hábito de fijar la mirada y la atención en el rostro del interlocutor. Acompañe sus palabras con mímica y manipulación de objetos, siempre que sea posible y pertinente. En las explicaciones de conceptos e instrucciones recurra a gráficos y mapas conceptuales. Procura exponer al estudiante un amplio y variado rango de estímulos sensoriales para complementar la información que adquiere visualmente. Debe procurarse la adquisición de lectura y escritura, ya sea en base al lenguaje de señas o adquisición del lenguaje oral, aprovechando restos auditivos. Ahora, si se presenta deficiencia auditiva total o parcial y no sabes lengua de señas, hay que hablar despacio y con claridad. Es necesario ubicarse delante de la persona y, de ser posible, con el rostro iluminado. Utilizar el lenguaje corporal y la gesticulación, pero esto deben de realizarlo sin exageraciones. Utilizar palabras sencillas y fáciles de leer en los labios. Hay que evitar hablarle si la persona se encuentra de espaldas. Verificar que ha comprendido que tratas de comunicarle. Mostrar naturalidad y reforzar su confianza. No demostrar tensión excesiva debido a su problema de audición. Y si tienes dificultad de entender, escribe lo que quiere decir. En casos de ceguera, es decir, discapacidad visual, explique al estudiante todos los detalles de las actividades que se están desarrollando. Señale el entorno escolar con letreros en braille. Utilice el programa JAWS, es un lector de pantalla para personas no videntes, en caso de contar con computadoras en el aula. Si es de baja visión, un estudiante que presente baja visión requiere de la valoración del oftalmólogo y del optómetra, además de la intervención del rehabilitador estimulado visual. Procure un número de actividades donde mirar sea divertido y estimulante. El estudiante con baja visión debe sentarse cerca de la pizarra o fuente de información visual que esté utilizando, en un lugar con abundante iluminación. También utilizar material didáctico que tenga colores contrastantes y distintas texturas que potencien el tacto. Privilegia el uso de la letra imprenta, que es más fácil de interpretar para las personas con baja visión. La letra imprenta ayuda además a concebir la forma adecuada de las letras mayúsculas. En el caso del estudiante
de baja visión moderada y leve, utilice un tamaño de letra más grande del acostumbrado y plantillas de escrituras con el mismo tamaño del macrotipo. En todos los casos, se debe utilizar ópticas como lupas o microscopios. Para la matemática, utilice el hábito como un recurso de mucha utilidad en estos casos. Es- Explique los contenidos de manera individual. Ejercite la capacidad de cálculo mental y de memoria para compensar la lentitud y limitación de procesos escritos. Hay que proponer ejercicios de un igual o mayor grado de complejidad que el de los demás estudiantes, pero en menor cantidad. Es decir, dosificándolo. Para lengua y literatura, utiliza la pizarra blanca con tinta negra, con letra de trazo grueso y forma simple en los casos que sea posible. Evitar usar varios colores al escribir en la pizarra. Las mayúsculas, escribirlas con letra imprenta y el resto en cursiva o manuscrita. Y importante esto, utilizar cuentos grandes, texturas y platos didácticos, entre otros. Para las dos asignaturas de ciencias sociales y ciencias naturales, utilizar mapas con alto relieve, gráficos, ilustraciones y fotos con colores fuertes y ampliadas. Utilizar texturas para manipular el material cuando se requiera. Proponga actividades de aprendizaje en situaciones reales como exploraciones, experimentos y excursiones, entre otras. Si se presenta discapacidad visual total, identifícala inmediatamente, ofrécele tu ayuda si observas que existe algún obstáculo. Camina ligeramente por delante y ofrécele tu hombro como punto de apoyo. Si le ofreces o indicas alguna cosa, describe lo que se trata. No olvides de informarle en qué lugar exacto se encuentra lo indicado. Debes utilizar palabras de guías como izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo. Es necesario, toma su mano y ayúdala a reconocer el objeto a través del tacto. Se recomienda describir brevemente los escenarios en que actúan. No debe dejarlo solo sin una advertencia previa. Infórmale cuando mueves o cambies muebles de su lugar habitual. No coloques alfombras o tapetes pequeños en el suelo. Los objetos de uso cotidiano deben quedar siempre en el mismo lugar. Y es aconsejable mantener las puertas cerradas o completamente abiertas según sea su costumbre. Veamos ahora esta parte donde dice si se presenta baja visión, también pueden pintar o pegar cinta luminosa en las cerraduras. Adquiere un teléfono con números grandes y oscuros. Pinta con colores brillantes los cuartos de baño, borde de escaleras, puerta y ventana. Utiliza vajillas de acabados llanos sin textura ni diseño. Por seguridad, usa un encendedor y no fósforos para encender el fuego. Enséñale a identificar el valor del dinero por su color y su tamaño. El bastón blanco de ubicación espacial debe ser igual a la distancia entre el pecho de la persona y el suelo. Este documento se lo dejo en el link de la descripción del video.